verdad es un privilegio poder estar aquí con ustedes por la invitación que me hace Uniminuto. Es la primera vez que estoy en este instituto. Todo lo que hablaron aquí, no lo crean, todo eso no. Pero sí en lo que yo les pueda colaborar, en lo poco que he aprendido en la experiencia en la parte de actividades de alto riesgo, pues con mucho gusto les puedo compartir. Pues por intermedio de la doctora Margarita, cualquier inquietud, si yo no sé, pues trataré de averiguar, y si sé, pues trataré de confundirlos, pero es más o menos la idea. Vale. ¿Alguien sabe dónde queda la ruta de evacuación en este instante? ¿Sí saben? Ok, listo, o sea que estamos bien preparados. Bueno, cuando uno está estudiando o cuando es conocedor de todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, con seguridad industrial, con HSEQ, con CISO, llámelo como ustedes deseen, hay una parte que es clave dentro del proceso del cargo que uno desarrolla como coordinador. Y muchas veces el deseo de uno, lo comentábamos anoche en otra charla que estaba dictando también para Uniminuto, de la forma de pensar diferente como gerente o como coordinador de HSE para gerenciamiento y liderazgo en la parte de uno como profesional en seguridad industrial. Y nos dábamos cuenta que por lo general uno tan pronto termina la carrera o el pregrado, siempre desea ingresar al sector petrolero o siempre desea ingresar a una multinacional. Por lo general este tipo de organizaciones manejan actividades que son de un componente muy alto en accidentalidad, es un componente alto en pérdidas de todo tipo, y una forma de poder controlar todas estas pérdidas pues es con un buen gerenciamiento de las actividades de alto riesgo, porque es la que verdaderamente le está pegando a usted dentro del flujo del dinero. Uno muchas veces en salud ocupacional o en seguridad industrial o HSE, las organizaciones lo contemplan como si fuese una pérdida y no como una inversión. Y el secreto está, para las personas que están estudiando, las que piensan estudiar, es saberse vender como alguien rentable para la organización. Si uno dentro de la parte de gerencia de HSE o como coordinador de HSE no se sabe vender ante las directivas, no se sabe vender ante la junta directiva, ante los socios, pues usted no va a funcionar. Y la única forma de que uno se pueda vender es tocándole el bolsillo a los dueños de la empresa. De resto no hay sensibilización de esta parte. Ustedes tienen que saberse vender y uno normalmente es un vendedor. Y los coordinadores, los gerentes, los presidentes corporativos de esta parte de HSE, yo le llamo HSE como algo, un componente de salud, seguridad industrial y medio ambiente, pues es ese, saber demostrar en cifras que su función ha sido la más adecuada y una decisión la mejor que pudo haber tomado una junta directiva para que uno lo enganchen a laborar. Normalmente cuando yo iba a presentar las hojas de vida y las entrevistas en las diferentes petroleras o en las diferentes empresas donde yo estaba, lo primero que preguntaba era qué presupuesto tenía la organización o la casa matriz para desarrollar actividades de HSE. Cuando a mí un cliente, en este caso que me quería contratar a mí, o una empresa petrolera, me decía, no, es que la ARL tenemos el presupuesto de tanto, o tenemos, yo digo, no es el lugar indicado. O sea, yo no estoy para esto. Y de una forma muy cortés, pues trataba de explicarle a la persona de que no me interesaba. Porque es que esto se hace con plata. Es decir, la seguridad industrial no se hace con buenas acciones y con buenos corazones, se hace con dinero. Y si no hay un presupuesto, hay un rubro ya asignado por la gerencia o por la casa matriz para desarrollarlo, pues yo me imagino de ahí para adelante cómo va a ser. Porque es muy complicado estar, voy a decir algo y me disculpan, estar yo convenciendo a la ARL en qué porcentaje me va a mí integrar cierto dinero y en qué tengo que utilizarlo. Es muy incómodo. Y yo pienso que uno como gerente o como presidente corporativo de un grupo HSE en cualquier multinacional o como coordinador o como supervisor, pues uno no está para esas.
Es decir, uno dice, mire, yo necesito un presupuesto anual, yo sé en qué me lo voy a gastar, lo que sí le voy a demostrar a usted, señor Junta Directiva, es que le voy a reducir su accidentalidad en tanto. Y eso le va a representar a usted en el año 2014 a 2015 en tantos millones de dólares. ¿Le sirve? Si le sirve, soy la persona. Si no, tranquilo, no ha pasado nada y no hay ningún problema. Esa es la mejor forma. Pero para uno llegar a tener esa capacidad de negociación, tiene que saber, y saber mucho, y marcar la diferencia. Ayer hablábamos de pensamientos diferentes, y usted tiene que marcar la diferencia entre la parte de seguridad industrial. Si no, no se va a vender y siempre va a estar dentro del montón. Y ese es el problema de los coordinadores de HSE. Los problemas de coordinadores de HSE o los supervisores o personas que manejen CISO es ese. Primero, que no conocen de la operación. Yo soy de salud ocupacional y de seguridad industrial y estoy trabajando en una empresa minera a campo, a cielo abierto, pero no sé nada de la operación minera. Entonces, ¿cómo va a controlar los riesgos si no lo conocen? Quieren trabajar en operaciones de petroleras y no conocen de walkover, ni de estimulación, ni de registro, ni de coil tubing. No saben nada. Entonces es muy complicado uno si no se prepara. Y este es un centro donde la preparación, yo estuve mirando algunos programas académicos y tiene componentes muy interesantes. O al menos dentro de mi poca experiencia, la verdad, y no es por, les lo recomiendo, es un proceso que está llevando muy bien y por eso los felicito. Vamos a hablar de gerenciamiento de actividades de alto riesgo. La parte de alto riesgo tiene un componente, pasemos por favor, un componente de dinero y de la forma como uno se debe vender. Las actividades de alto riesgo, cuando yo las controlo y las tengo bien administradas y bien gerenciadas, es una reducción de un dinero. Pero cuando yo no las controlo, es una fuga de dinero impresionante. Y uno como presidente, este cuadrito está en muchos libros y en muchas presentaciones, y en especial un libro que se llama Manager Loss Control, que se llama Gerencia y Control de Pérdidas. Y ellos hablaban que la parte de accidentabilidad, ¿cierto?, tiene dos componentes, unos costos indirectos que yo no veo y unos costos directos que es lo que verdaderamente uno ve. Y que esos costos directos que uno ve, ¿cierto?, por cada accidente equivale a un peso. Digamos, si yo tuve una pérdida en un momento dado que costó 1.000 millones de pesos, el costo directo en la parte directamente entre lesiones y enfermedades va a ser a referencia a un peso. Pero todo lo que está abajo del agua, que es el iceberg de la seguridad, representa los costos indirectos. ¿Cuánto paga una organización por daños a la propiedad y por otros gastos que aquí están más desagregados? Daños al edificio, daños del equipo, daño del producto, gastos legales, el arriendo, investigación de accidentes, reposición de equipos, reinventarios, store, reprocesos. Eso vale mucha plata cuando yo tengo un evento y uno nunca lo contabiliza. Acá hay un truco, señores y coordinadores y supervisores de HSE, para que ustedes demuestren gestión en dinero en la organización. Si ustedes se van a reflejar solamente en los costos directos, no es rentable para una empresa. Pero si ustedes venden, hacen una matriz, un cuadrito donde dice, mire, señor gerente, estos son los costos directos, estos son mis costos directos, ¿cierto? Teníamos esta accidentabilidad, ahorita la tenemos, con la gestión la tenemos en tanto, mire todo lo que nos reducimos, es la forma más fácil de demostrar su cargo. Y eso se llama gerenciamiento. Uno gerencia todo en esta vida. Uno se gerencia laboralmente, se gerencia en su hogar, en su universidad y en su trabajo. Esa es una forma muy buena de poderlo vender. Por favor, seguimos. Pero yo para poderlo vender, yo tengo que saber qué es lo que me está generando. Las pérdidas organizacionales en cualquier institución o en cualquier multinacional las dividen en 4 y es lo que uno vende para casa matriz, que es el origen de las pérdidas. Los orígenes de las pérdidas están relacionadas en 4 aspectos. Un aspecto de ellos son los equipos. ¿Cuánto me produce a mí en pérdida de los equipos? Yo quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo de control de pérdidas y de la accidentabilidad, no lo enfoque solamente a sangre y fracturas, que eso es un error también que tenemos nosotros, los expertos o las personas que manejamos seguridad industrial. Es que queremos vender el concepto de la parte del accidente como solamente sangre y fracturas, o sea, solamente es eso, pero hay otro tipo de pérdidas, ¿cierto? Hay pérdidas en los equipos, el derroche de energía,
materiales, reproceso de materiales, mal almacenamiento de los materiales, pérdida de vida útil de un material, vencimiento de los materiales, el medio ambiente. Pero lo que por lo general generan las pérdidas dentro de la organización son las personas. El 94% de las pérdidas corporativas de una multinacional la da el concepto de las personas. El otro 6% son de equipos que también son generadas por personas. Entonces, mi sugerencia es que se detengan un poquito aquí y el resto viene por añadidura. Pero el origen de las pérdidas son estas 4 variables. No las estoy diciendo yo, estoy diciendo los gurús allá de la seguridad industrial. Cuando yo quiero montar un buen sistema para poder gerenciar las actividades de alto riesgo, cada gerente o cada casa matriz genera su propio componente de sistema. Un componente que se manejó o que yo manejé en algunas partes fue este tipo de componente. Hay unos componentes que son de control, que son actividades. Quiero primero enfocarme. ¿Sabemos y tenemos claro qué es una actividad de alto riesgo? Porque de pronto estoy hablando y no. ¿Sí? Vamos a permitir bajar un poco. ¿Estamos? ¿Sabemos qué es una actividad de alto riesgo? Ok. Entonces, cuando yo tengo esas actividades de alto riesgo, la idea es que yo tengo 3 bases. Lo que me produce el control, lo que yo no controlo me produce una causa y lo que no me produce una consecuencia. En ese orden de ideas, las primeras bases que yo tengo aquí son actividades o programas o sistemas que yo tengo que montar dentro de mi organización, o sea, de las 7 hasta la 15, para poder tener control sobre esta actividad de alto riesgo. Si yo no tengo controlado esta parte de acá de la base, ¿ustedes están sentados ahorita en dónde? ¿En dónde están sentados? ¿Me recuerda su nombre? Qué pena. Alberto, ¿usted está sentado en dónde? En una silla, ¿sí o no? En una silla, para resumir. Las patas de la silla es la base de esta pirámide. Si una pata de su silla está funcionando mal, ¿qué podría pasar? Ok, ¿y le podría producir una qué? Una fatalidad. Es sentido común. Cuando dicto las conferencias, o cuando, muy pocas veces las dicto, pero cuando las dicto, uno trata de enfocar a la gente en términos de ejemplos muy sencillos. Y yo lo que siempre les recomiendo a las personas que estamos en este cuento es que la seguridad industrial, la salud ocupacional, toda esta parte de sistemas de gestión es sentido común. Si uno no tiene sentido común en la seguridad industrial, de pronto hay otras cosas que pueden hacer en la vida, pero se necesita mucho sentido común. Si usted no tiene sentido común en esto, y la otra es que eso se lleva en la sangre. Entonces uno va por el camino y está viendo peligros por todos lados. Ay, peligros. Uno identifica constantemente peligros. ¿No identifica qué? Riesgos. Los riesgos no se identifican, ojo. No identifica peligros, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, esta pirámide representa un poco, ojalá la copien, para las personas que les interese gerenciamiento y control de pérdidas o cualquier sistema de gestión, cópienlas. Eso es bueno que lo hagan, porque por lo general no se consiguen libros. Un poco de experiencia. ¿Estamos? ¿Podemos tener copia de la presentación? Sí. ¿Las podemos compartir? Sí. Bueno. ¿Preguntas? ¿Está claro, cierto? Ok. Por favor, seguimos. ¿Qué va a salir el examen? Seguimos. Una presentación para el examen. Muchas veces dentro de las organizaciones uno se pregunta qué es lo que pasa. Y uno, si quiere pasamos, pasa. Y cuando usted está gerenciando un sistema de gestión en una petrolera o en una multinacional o en cualquier otro lado, cuando usted lo llama a las directivas de la organización, lo primero que le dice, bueno señores, ¿qué es lo que está pasando? Y no le da margen a que se equivoque. No es como el coordinador, el supervisor de HC, que se puede, no, sí, no, es que se me olvidó, ingeniero, qué pena con usted. Pero uno como gerente de HC en una multinacional, si usted se equivoca, se va. Eso es sencillo. A nivel directivo es así. Usted a nivel gerencial, a nivel de presidente corporativo de una multinacional, no le dan tiempo a que se equivoque. O usted o funciona o no funciona. La primera evaluación usted la tiene el mes.
La segunda a los 4 meses, la tercera se va a 10 meses y la última se va anual y le van haciendo reprogramación anualmente. Y usted tiene que demostrar gestión. Pero depende de esa gestión uno cobra. Entonces, mire, yo se lo reduzco de tal a tanto y usted me aumenta en tanto, ¿le sirve? Y así es que usted se mide. Y esa es la forma más correcta de medirse. Porque yo estoy demostrando que soy efectivo. El problema es cuando yo cobro y mi gestión es ¿qué? Pésima. Ahí sí es complicado. Pero si usted compra y le dan resultados, ¿cuál es el problema? Yo le estoy produciendo a usted plata. O sea, que lo que usted me pague a mí, bienvenido. El problema es cuando yo le cobro y no me funcionan las cosas como son. Entonces, cuando uno mira el gerenciamiento, eso tampoco lo va a encontrar en libros. Eso es experiencia. Cuando comenzaba yo con la gerencia, yo manejaba todo dentro de 3 variables: el reconocimiento, la evaluación, el control y el seguimiento. Ahí está el truco. Eso tiene muchos componentes, ¿no? Uno lo ve muy sencillo, pero tiene muchos componentes. Pero sí son estos 3: reconocer, evaluar y controlar. Y si uno ve lo que se maneja en NTC OSA 18000 es lo mismo: identificación de peligro, evaluación y control de riesgo. Entonces usted va a hacer, y siempre es el mismo proceso, como el PHBA, ¿no? Es la misma historia para lo que usted quiera, para medio ambiente, para calidad, para flor verde, para paz, para lo que usted quiera. ¿Sí? Pero siempre funciona dentro del mismo esquema. Entonces, dentro del proceso de reconocimientos y actividades de alto riesgo, existen muchos mecanismos, existen muchos sistemas, existen muchas cosas. Yo les voy a compartir un pequeño ejemplo de cómo se hace. ¿Alguien conoce sistemas de permiso de trabajo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sistemas de permiso de trabajo. Entonces todo el mundo se inventa los sistemas de permiso de trabajo en una corporación. Y los sistemas de permiso de trabajo sirven para controlar las actividades ¿de qué? De alto riesgo. Es un mecanismo de control muy, pero muy efectivo. Existen otros. Existen, qué sé yo, 30, 50, muchos. Pero el más efectivo, dentro de lo poco que yo les puedo orientar, es el sistema de permisos de trabajo. Porque el sistema de permiso de trabajo me permite a mí tener control sobre todo. De las tareas simultáneas, ¿cierto? Y un mecanismo para controlar tareas simultáneas, ¿cómo se llama? El CMOS Operation, ¿sí? O que él pasa así, el What If, es otro sistema de control. Pero dentro del gerenciamiento de actividades de alto riesgo, el sistema de permiso de trabajo es muy, muy, muy bueno y muy efectivo. ¿Cómo identifico las tareas de alto riesgo? Existen muchas formas. Entonces yo puedo identificar lo que nosotros normalmente llamamos las actividades rutinarias. Entonces, cuáles son los equipos nuevos, cuáles son para desarrollar la actividad, qué herramientas nuevas, qué procesos entran, tareas no incluidas dentro del programa de mantenimiento, lo que no pertenezca al core del negocio. Eso es importante también tener. También lo considero ¿qué? Actividades que son ¿qué? No rutinarias. La rutinalidad, o sea, lo rutino o no lo rutino de algo no quiere decir que yo como lo hago cada año, pues no es rutinario. ¿Será que sí? No. Yo lo puedo hacer cada año, pero es rutinario, cada año lo voy a hacer. Cada 3 meses, cada 3 meses. Entonces no se confunda cuando usted haga la identificación de actividades no rutinarias y diga, oiga, como yo lo hago cada 3 meses, entonces no es rutinario. Ojo, hay un error técnico grave. ¿Ok? Actividades no incluidas dentro del programa de mantenimiento, sí. Uno quiere encontrar un programa de mantenimiento, lo que no está incluido se considera actividad ¿qué? No rutinaria. Históricos y estadísticos, también es importante yo identificar, para identificar qué tareas de alto riesgo son, todos los históricos y las estadísticas. Y es importante que ustedes, o que nosotros desarrollemos habilidades de manejo de estadísticas. Hay gente que confunde las índices de frecuencia, los índices de severidad con el Lili, con el sub. Es tan sencillo. Entonces que los 204, que la K, que la K es una constante, pero porque es una constante, entonces porque una a 1.000.000 y porque la otra 240.000 o 220.000 y porque la... Pero es sencillo. Yo siempre, ¿se acuerdan que en la primera decían, mire, burros con burros? Yo no puedo hacer una comparación con cualquier estadística cuando me estoy comparando una por 1.000.000 de casa matriz, porque eso va a referencia al número de horas hombre. Me estoy saliendo un poquito del tema y otros con 240. Entonces tengo que medirme dentro de la misma variable, sino, y muy sencillo, y ahí es donde muchas veces los profesores cometemos errores, porque todos tenemos la capacidad técnica de explicarle bien a un alumno ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Hay profesores acá? Sí, hay profesores, qué pena.
pero es la verdad. Damos estadística. Es la verdad. Es que la estadística, mire, los software le botan a usted datos. Eso es muy sencillo. Bueno, le botan datos, pero la capacidad de uno es interpretar esos datos y hacer un plan de choque con base en los datos. Ahí es donde está el truco. Y para eso es que uno cobra, y bien. Digo que el de salud ocupacional tiene que cobrar caro y bien. Uno tiene que ser creído con lo que es. Si usted es bueno, obvio. Si usted está dentro del montón, no. ¿Me permite quitar este saco? Mucho calor. Bueno, entonces, aquellas contempladas dentro de los sistemas de permisos de trabajo también es otra forma. Empresas similares del gremio de la competencia, yo tengo que guiarme de las empresas competencias, ojo, del mismo sector. Yo no, si estoy en el sector de curtiembre, no me puedo contactar con una empresa que hace registro de sísmica. No puedo, es el mismo gremio. Estadísticas de FASECOL, del Ministerio de la Protección, bueno, este es viejito, Ministerio del Trabajo, requisitos de ley y otra índole, por favor, pasemos. Algunas otras TAR que nosotros manejamos actividades de alto riesgo entre los sistemas de permiso de trabajo, todo lo que, con base en lo que yo le dije anterior, aquí hay algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos. Trabajos en caliente, bueno, yo no quiero represarme un poquito en eso. Por favor, pasemos. Mecanismos para evaluar las TAR. Mecanismos hay muchos. Jobs análisis, identificación de peligro, evaluación y control de riesgo, los risk assessment, los ARO, todo, hay cualquier cantidad. Todo el mundo lo llama diferente, pero hacen lo mismo. Y otra forma que no la conocemos ni la utilizamos mucho, ¿cierto? Es por sistema de discusión. ¿Conocen alguno el sistema de discusión? Entonces, discusión, la misma palabra, dice, cuando yo entro y reúno una cantidad de gente y me pongo a pelear con ellos, bueno, ¿usted qué considera? No, que es que la otra vez se me accidentó un tipo y se me quitó la mano. ¿Y qué estaba haciendo? No, ok, entonces mecánico, necesitamos un permiso de trabajo para riesgo mecánico. ¿Y usted? No, que está haciendo el mantenimiento y una persona me quedó en espacio confinado porque el monitoreo, el BSW me cambió, no, ok. ¿Cuántos le mataron? 3. Uy, sí, espacios confinados. Y llegamos aquí donde la señora de alturas. Entonces, no, que es que polipasto, que y que trabajos en altura, sistemas de protección contra caídas, NTC, OSA 18001, la ANSI 359-1 hasta la raya 13, donde habla de sistemas de prevención, con paquete absorbedor, sin paquete absorbedor, y entonces, alturas. Y estoy discutiendo. Pero esas discusiones, ¿hay una silla desocupada? ¿Alguien tiene una silla desocupada? ¿Me presta esa silla un momentico, por favor? Pásame esta, qué pena, para no hacer por allá. La persona que desea hablar por el celular, se puede sentar acá y habla, todo lo que quiera. ¿Estamos? No le vamos a decir nada. Usted contesta, si me permite un momentico, y aquí, y lo pasamos allá. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Bueno. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? Voy a poner aquí para que hable más cómodamente. Bueno. Entonces, es un sistema de discusión. Los sistemas de discusión duran 3, 4 días. Uno se va para Cartagena, así lo hacíamos nosotros. Entonces, traemos el de mantenimiento, el de operaciones, ¿cierto? Contratábamos 2, 3 secretarias que supieran de seguridad industrial. Y nos íbamos, y allá durábamos 8 días y hacemos llama onboarding, o sea, nos incluíamos y nos metíamos allá y no le contestábamos el celular a nadie ni nada de eso, y eso es lo que hacíamos y terminábamos la actividad de alto riesgo, así como se hacen los HACCP, que es otro cuento que en algún momento voy a hablarles de eso, si me dan la oportunidad. Ejemplos para evaluar, es una matriz muy sencilla, ¿cierto? No lo vamos a detener en cómo se elabora matriz potencial de pérdidas, porque pues, no es el tema de discusión, lo que sí, el JSA, pasamos. Control de seguimiento. Control de seguimiento. Ok. El colombiano y el latino, ¿cierto? Nosotros los latinos de habla hispana somos muy buenos para diseñar cosas. Inclusive para ejecutarlas. Nosotros para implementar, sobradísimos. El problema, ¿saben dónde está el latino? En el control y en el seguimiento. Nosotros somos malos haciendo control y seguimiento, por 2 cosas. ¿Sí? El primero
Es porque las empresas no dan muchos recursos para hacer control y seguimiento y necesita dinero. ¿Cierto? Ese es el primero. Y el segundo, porque no sabemos. O sea, nosotros establecemos planes y no les hacemos el control. ¿Usted para cuándo me lo tiene? Y va en la misma pregunta que uno le tiene con el trabajador o con la persona que está por dentro. ¿Para cuándo me tiene el plan usted? ¿Cuándo me tiene? Ah, no, mira, el 25 de octubre. Ok, ¿el 25 de octubre a qué horas? Ah, el 3. Ah, ok, el 3. 25 de octubre el 3. Una puta. Y el 24, yo la estoy llamando. ¿Me recuerda su nombre? Angélica. Le digo, Angélica, ¿qué pasó que el 25 de octubre no se lo olvida? Ah, ok, listo. Pero hay veces pasa y le digo, uy, Angélica, ¿cuándo? En noviembre. Angélica, yo a usted le pedí, usted como no le hice control, usted dice, no, yo me hago el loco porque la persona se la va a olvidar. Nosotros somos malos haciendo control y seguimiento. Y allí es donde desemboca un gran problema, que no tenemos mejora cuando no hay control y seguimiento, porque yo no sé cómo estoy. O si yo implementé una medida de acción, no sé si esas medidas fueron, ¿qué? Efectivas. Yo tengo que volver a, ¿qué? A evaluar. Control y seguimiento, error. Y volvemos, no me quiero detener tampoco mucho en sistemas de permiso de trabajo. Lo traigo a colación porque es uno de los tantos para hacer gerenciamiento y control de pérdidas. Perdón, gerenciamiento y control de pérdidas. Gerenciamiento en actividades de alto riesgo. Es uno de los tantos mecanismos. ¿Dónde estábamos antes? Exacto. No. Ahí. Yo sé que aquí hay personas que conocen mucho de sistemas de permisos de trabajo, pero no obstante quise traerle lo que yo pienso que es un sistema adecuado de permisos de trabajo, porque los libros hablan de otra cosa. Les dice, para mí, ¿no? Es una herramienta utilizada para identificar, controlar y evaluar peligros aquí y riesgos después de haber identificado el peligro de las tareas de alto riesgo dentro de una organización, la cual ayuda a determinar cómo deben ser desarrolladas las actividades de manera segura, ordenada y controlada. Y hay palabras claves: identificar, controlar, evaluar peligros. Esa es la segunda. Y la otra es para desarrollar una actividad de manera segura, ordenada y controlada. Y uno lo ve sencillo en el papel, pero no es fácil. Procedimientos de planeación, control y seguimiento de actividades no rutinarias y actividades críticas rutinarias. Son diferentes, las cuales son potencialmente peligrosas. Ojo con la palabra potencial. Ustedes tienen que enfocarse, uno cuando es gerente de riesgos, tiene que enfocarse en lo potencial, no en lo real. Porque lo potencial lo lleva a usted a calcular verdaderamente un riesgo inadecuado. Y lo que yo no tenga dentro de la evaluación del riesgo inadecuado, lo que yo tengo que hacer es transferirlo. Lo que se maneja en las aseguradoras. Entonces, cuando yo verdaderamente no lo puedo hacer, ¿yo qué tengo que hacer? Transferencia del riesgo. Y para eso usted dice, no, que una póliza de rotura de maquinaria es eso. Eso es gerencia de riesgos. ¿Ok? Entonces, los sistemas de permiso de trabajo es una muy buena herramienta. El sistema de permiso de trabajo no es comenzar a diseñar solamente formatos. Yo tengo que mirar el rol, la responsabilidad de las autoridades ejecutantes, la autoridad de área, la autoridad local permanente, el gerente de área, diseñar todos los formatos, cuándo hago si la revaluación, cuándo no hago revaluación, cómo es el proceso de auditoría, cómo hago el control de los contratistas. Seguimos, por favor. Ok. El resultado de un buen sistema de permiso de trabajo es mejorar el desempeño de HS de las compañías, mejorar las comunicaciones entre desarrollo del trabajo y quienes las controlan. Ahorita les voy a colocar un caso típico como la manejaba en BP, que es la British Petroleum Company, hace mucho tiempo. Ahorita se llama Equion para Colombia porque nos tocó venderla en su momento por lo del Golfo y lo de Alaska y todo este cuento. Ajusta las actividades rutinarias y ajusta las actividades rutinarias críticas. Ojo con esta nota y apúntenla por allá para cuando ustedes sean gerentes de HSE. Los permisos de trabajo no reemplazan en ningún momento los procedimientos y normas corporativas. Ojo, sobre todo en las investigaciones de accidentes. Porque el permiso de trabajo puede decir una cosa, pero el procedimiento puede decir otra. Entonces yo cuando hago la investigación, no, es que mi procedimiento, que mi permiso de trabajo decía que esto y el procedimiento, usted chocó con el procedimiento, entonces yo me fui por el lado del permiso de trabajo. Error. El procedimiento prima y las normas corporativas priman.
antes que el permiso de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Me preocupa cuando no preguntan. Cuando no preguntan es que uno no les queda muy claro o es que todo está muy claro. Regresamos antes, por favor, quiero hacer una. ¿Perdón? El permiso de trabajo se da mediante un procedimiento. ¿Era otra cosa? No. Los permisos de trabajo se solicitan. Más adelante voy a explicar ese pedacito. Entonces, los permisos de trabajo, usted monta su sistema de permiso de trabajo en la corporación, es algo documentado, ¿cierto? Y dependiendo de las actividades críticas, creo que hablábamos de las actividades críticas que eran trabajos en riesgos en alturas, espacios confinados, dependiendo de la actividad que yo vaya a ejecutar como contratista o como interno, yo diligencio un permiso de trabajo y coloco ahí una cantidad de riesgos, identifico peligros, evalúo los controles de riesgos y depende del sistema de permiso de trabajo me coloca una cantidad de cosas y después yo voy, la ejecuto y después controlo, ¿sí? Es más o menos, de una forma muy rápida es eso. Cuéntame. Ok. Sí. Ok. Hay una pregunta acá que me dice que qué tan viable es mezclar los... es espectacular. La pregunta es qué tan viable es mezclar dentro de un solo formato permisos de trabajo en frío, en caliente y eléctrico. Okay. Mi recomendación técnica es que no lo hagan. Mi recomendación técnica depende de la actividad. ¿A qué voy yo? Que si yo quiero mezclar un permiso de trabajo de atmósferas explosivas con trabajo en caliente, raya y mucho. Pero hay otras que sí. Caso típico, trabajos en alturas con espacios confinados. Sí, entonces yo la puedo, inclusive con trabajo en caliente, lo podría mezclar. Pero entonces tendría cualquier cantidad de permisos, no, entonces con trabajo en caliente y con este no sé qué, yo le sugeriría que no. Mi recomendación es que si usted necesita entrar a un espacio confinado que maneje atmósferas peligrosas, trabajo en caliente, trabajos en alturas y espacios confinados, hermano, diligencia 4. Porque es que yo puedo determinar la actividad en caliente y me queda el trabajo en alturas, porque es la última actividad, porque es cuando yo desocupo, cuando salgo. Entonces mi recomendación es que no lo hagan, mi recomendación. Pero eso depende del gerente y la casa matriz de cada uno. Pero mi recomendación que no. Hay otras que trabajan permisos de trabajo en frío, o sea que siempre lo hacen, que son permisos de trabajo generales o en frío se le llama. Pero bueno, el sistema de permiso de trabajo es algo que es diferente a gerenciamiento de actividades de alto riesgo, pero es buena la pregunta que estaba haciendo. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Sí iría muy ligado el tema de permisos de trabajo a nivel gerencial, el estándar de la empresa, que es también muy de acuerdo a la norma. Sí, las normas, en la parte legal, no sé si le entendí la pregunta, pero la parte legal de un país, en términos de jurisprudencia, no puede rayar con un procedimiento y con una norma corporativa, primera variable, ¿cierto? Y sí, siempre tiene que estar amarrados a lo que es el componente legal, siempre. Caso típico, los permisos de trabajo en alturas, ¿son de ley? Pero la pregunta mía, digamos que la referencia mía es que antes del procedimiento o antes del permiso de trabajo, la empresa debe tener un estándar, o sea, debe haber diseñado todo su esquema a nivel política gerencial de cómo él debe desarrollar su permiso de trabajo, cómo debe desarrollar la actividad, cuáles son las normas que aplican en el país. Y en algunos casos, como multinacionales que cuentan con una casa matriz en Estados Unidos o en Inglaterra, ellos de allá sale la política gerencial, ¿es cierto? Aquí la aplican, esa es como la... Sí, es decir, la casa matriz, si hay una directriz de casa matriz, si no raya con algo del corporativo nacional, no hay ningún problema, ¿sí? Si hay alguno de las dos que tenga un estándar mucho más alto, mi recomendación es que aplique el más alto. Me explico, si en Colombia decimos, mire, yo tengo 85 decibeles en términos de 8 horas, y si mi casa matriz me dice, mire, no son 85 sino 80, pues aplico el de 80, es mi recomendación, ¿no? Pero usted por ley en su país donde esté, porque es que no siempre uno trabaja acá en Colombia, hay trabajos donde manejan 80, entonces uno tiene que ajustarse a lo que es.
mi recomendación es que cuando usted monta un sistema, cuando yo monto un sistema de permiso de trabajo no quiere decir solamente los formatos. El sistema de permiso de trabajo es algo mucho más robusto. Pero cuando yo quiero aplicar un buen sistema de permiso de trabajo, sí tengo que tener los procedimientos documentados, las normas, las políticas. Eso tiene que estar documentado porque va a ser parte de mi sistema. O sea, eso hace parte del sistema, ¿sí? Pero sí tiene que estar documentado. Antes complicado, porque si yo no tengo un procedimiento de acceso a un espacio confinado, ¿cómo voy a colocar en el permiso otra cosa? No podría. ¿Listo? Bueno. Quería explicarles un poco de cómo lo manejábamos en BP los sistemas de permiso de trabajo. Entonces, habían, qué sé yo, 50 contratistas. Entonces, había un sitio grande que le llamábamos la casona y era un mesón muy grande. Entonces, todos nos reuníamos en la mesona, ¿cierto? Y nos hacíamos acá los de BP y arriba los contratistas. La parte de los contratistas siempre se manejaba con la parte operativa y con el coordinador de HSE o con el gerente de HSE o el supervisor de HSE. ¿Por qué? Para que nosotros era imperativo que la responsabilidad de la seguridad industrial es ¿de quién? ¿De quién? Sí, esto sí, es de todos. Pero cuando uno está en la operación es el dueño de la operación. Él es el responsable de que la seguridad funcione. Él es el único. Uno como coordinador de HSE es como el guía. Venga, ojo con eso porque le estamos fallando. Ojo, y lo va guiando. Pero la responsabilidad es el dueño de la operación. Y el que a mí me responde por los muertos en una empresa es operaciones. Y el que me hace la investigación del accidente y el responsable de que la investigación se efectúe es ¿quién? Operaciones. Muchas veces uno va a una empresa y le pregunta, bueno, ¿y por qué no hizo la inspección de los extintores? Pero como el de seguridad industrial no ha venido. ¿Pero cómo así que el de seguridad industrial no ha venido? Es que la responsabilidad es el que le va a quemar la cara es a usted, no al de seguridad industrial que está en el escritorio, del aire acondicionado. Entonces son variables que hay que tener en cuenta. ¿Listo? Seguimos, por favor. Acá hay algunos tipos de sistemas de permiso de trabajo, ¿cierto? Otra parte, auditorías. Los sistemas de permiso de trabajo también tienen auditorías. Pasemos. Y aquí está, de una forma muy resumida, con 12 puntos, cómo se hace el gerenciamiento de actividades de alto riesgo. Son 12 puntos. Cópienlos, sáquenle fotos. ¿Cómo hace gerenciamiento y control de pérdidas? Con esos 12 puntos. Siempre enfocados en el ciclo PHBA, ¿no? Mejorar, planear, desempeñar, medir, y usted vuelve y lo hace, ciclo PHBA. ¿Listo? Pero eso es lo que usted tiene que hacer. Después de haberlos identificado, haberlos evaluado por método de observación directa o por discusión. Eso es lo que tiene que hacer. Sencillo. Entonces, cuando uno lo tiene dentro de ese enfoque del gerenciamiento de las actividades de alto riesgo, lo primero que yo les recomiendo es váyanse por el lado del liderazgo y de responsabilidad. Eso hay que definirlo. Porque es que tenemos que crear dolientes. O sea, alguien tiene que dolerle el proceso. Y cuando yo escogía los líderes y los responsables en la parte de gerenciamiento, escogía a los jefes inmediatos de cada una de las áreas. No me sirve el de término medio, ni el asistente, ni la secretaria. Eso es como antes que... ¿Y quién es el del COPAS? Entonces, por la secretaria del COPAS. ¿Quién es el coordinador? Entonces, no, la señora de inventarios. O sea, no hay compromiso. Entonces, la parte de liderazgo. Vamos a hablar cada uno de una forma muy rápida. Primero, liderazgo y responsabilidad. Los funcionarios de todos los niveles de la organización son responsables de guiar e identificar el personal y el cumplimiento de los procedimientos. Entonces, ¿quién es la persona que verdaderamente guía? Los líderes de cada una de las áreas. Tendrá la responsabilidad de demostrar mediante comportamientos seguros, definiendo claramente los roles, la responsabilidad de los involucrados en las tareas. Entonces hay que definir hasta dónde va el alcance de cada uno de los funcionarios. Eso es lo primero que tienen que hacer. Liderazgo y responsabilidad. Y hay que escribirlos, y hay que documentarlos. Después de que los escriba, los documente, tiene que socializarlos. Y después de socializarlos, evaluarlos periódicamente. Sencillo, 4 cosas. Definirlos, ¿cierto? Colocárselos y explicárselos, socializarlos y evaluarlos. La segunda, por favor. Evaluación y gestión de riesgos. Pues cuando yo quiero identificar las tareas de alto riesgo, pues yo tengo que hacer la identificación de peligro, evaluación y control de riesgos. Es un mecanismo o cualquier otro, pero esa es una forma. Yo tengo que identificarlas. Puede ser por método de observación o por método de discusión, que ya lo vimos más adelante. ¿Estamos? Evaluación.
La otra parte que yo tengo que ver es todo lo del comportamiento. ¿Se acuerdan que ahorita estamos hablando que seguridad basada en comportamiento, que es algo que está como de boga y todo el mundo habla de eso? No sabemos mucho de qué es, pero hablamos de eso. Seguridad basada en comportamiento. Y hay varios. Mire, Dupont está hablando de sistemas basados en comportamientos desde hace como 100 años, que es el sistema STOP. No sé si usted lo conozca. El sistema STOP es un programa de observación preventiva, ¿cierto?, de comportamientos inseguros de la gente, y le llamo STOP. A otro que le llaman STAR, pero esa es la misma historia, ¿sí? Se llama STOP, seguridad basada en su comportamiento. Y tiene unas tarjetas, y otra parte de los trabajadores, otra la parte directiva, es un cuento muy, muy chévere, bien manejado, ¿sí? Y eso comenzó con Dupont. Entonces Dupont tenía las directivas y los presidentes corporativos cuando montó su planta, y habían muchos accidentes. Entonces el señor Dupont, que era una persona muy inteligente, dijo: mire, voy a construir casas para toda la parte gerencial de Dupont. ¿Y dónde vamos a construir las casas? Aquí al lado de la planta. Entonces, señor, usted me trae a su familia, a sus hijos y a su suegra y la coloca acá en la casa. Y así con todos los gerentes y vicepresidentes, todos los metió al lado de la ¿qué? De la planta. Y usted, como siendo, qué sé yo, soy el presidente de mantenimiento, teniendo usted su familia al lado de la planta, ¿usted qué piensa? Hermano, ese mantenimiento andaba perfecto. Vicepresidente financiero, usted es el que asigna los presupuestos para que compren los buenos materiales, buenas herramientas, y su familia estaba al lado de la casa aquí del gerente de operaciones. Usted analizaría bien el flujo de caja, la cimenta, toda esa parte de compras, importaciones, todo eso. ¿Cómo? ¿Bien o más o menos? ¿Compraría repuestos regular, zongos de segunda o buenos? ¿Por qué? Ya durmió harto, dígame por qué. ¿Sí? ¿Sí sabe de qué estamos hablando? ¿De qué? Entonces tendría que comprar repuestos ¿qué? Buenos. Y así cada presidente y cada gerente hacía las cosas bien, porque la familia estaba ahí, cerquita. Entonces si explotaba esa planta, perdóname, pero es que cuando a usted le tocan las venas, usted dice: ay, me dolió, es por eso. Cuando le tocan el bolsillo y le tocan las venas, entonces mire el cabezazo que tenía el Dupont. Entonces el tipo dijo: cada uno va a observar, antes de que una máquina opere y se ponga en funcionamiento, tiene que operarla ¿quién? Entonces, ¿qué cargo es que le di? ¿El gerente de operaciones? Entonces el gerente de operaciones la pone en movimiento. Menos mal que no hacíamos ascensores, decía el señor Dupont, porque es que el que va a probar el ascensor o el avión. Entonces cuando yo le hago el mantenimiento del avión, dice: mire, usted el primero que lo va a utilizar es usted. ¿Usted cómo hace ese mantenimiento del avión? Perfecto. ¿Seguridad basada en qué? ¿Cómo cambio yo mi comportamiento cuando tengo a mi familia al lado? Ojo, estamos hablando de 100 años. Y ahora le llamamos seguridad basada en comportamiento en Colombia, desafortunadamente. Yo ayer hablaba que debemos de aprender inglés. Mire, ese señor Google, libros todo en inglés, lo último. Uno va a los congresos del National Safety Council, le dan 3 vueltas. Esa es la diferencia entre pensar diferente o seguir pensando dentro del montón, señores. En verdad los invito. La gente que se salió no sabe lo que se está perdiendo de esto. No lo ven normalmente. Fuera de charla. Sigamos. Bueno, el número 3 también habla de capacitación. Hay que hacer un programa de capacitación, hay que mirar qué necesidades tiene. Es un cuento largo, pero quiero hablarle de una forma muy general de cómo se hace el gerenciamiento. Eso es mucho más largo, porque el programa toca llamar a las personas que son recursos humanos, las personas de capacitación, diseñar la matriz por roles, identificación de necesidades de capacitación, ver la ley, ver la identificación de peligros y ver la casa matriz, y todo eso de sacar un programa de capacitación y entrenamiento. Eso es un cuento largo. Contratistas. No todos tenemos contratistas, pero tenemos proveedores. El 64% de la mayoría de pérdidas corporativas de una organización la generan los contratistas. Y por eso es que las empresas multinacionales se enfocan mucho en el contratista. De ahí salió el RUC. Ustedes conocen el RUC, son expertos en RUC. Registro Único de Contratistas del Sector Petrolero, algo así. De proveedores, una vaina así. Ok. El RUC se llama.
Entonces, cuando diseñamos el RUP, en su momento, en el Consejo Colombiano, yo era el vicepresidente del sector de hidrocarburos para el Consejo. Y comenzaron a hablar del RUP, porque todas las compañías petroleras querían pedir cosas diferentes. Entonces teníamos que unificarlas. Entonces Renan Alfonso, muy hábil él, cuando se terminó BP, nosotros estábamos BP manejaba la British Standard 8800. La British Standard 8800 es la madre de la NTC 18001. Y como habíamos creado lo del RUP, la idea era unificar NTC 18001 con el RUP. Y de ahí salió la respuesta. ¿Vale? Entonces los contratistas son claves. Pasemos a la próxima. Porque el contratista es lo que me genera a mí el mayor número de pérdidas cuando estoy hablando de una empresa grande. Diseño y construcción de facilidades. Antier, estábamos hablando con Margarita precisamente de eso, con la doctora Margarita, de las facilidades. Porque es muy bonito hablar de salud ocupacional cuando yo no tengo una silla adecuada para sentarme. Entonces es jugar como a la doble moral. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo soy instructor ante el National Safety Council en el manejo defensivo, pero mi carro anda vuelto nada. Entonces las luces están fallando. Por dentro, mire, en las auditorías uno va y mira el carro de la gente por dentro. Mire, un carro por dentro dice mucho de lo como es la persona. Yo le decía a la gerente de recursos humanos de mi empresa, le dije, mire, si usted quiere, en lugar de hacer visitas domiciliarias, usted va y le mira la mesita de noche y le mira el carro. Con eso usted sabe qué tipo de persona está tratando. Y si se sonríe. Es importante. Cuando la gente entrevista a los gerentes, yo entrevisto a los gerentes de mi empresa, pero los gerentes de mi empresa, para mí, yo no sé, digo la sonrisa. Pero cuando la persona llega haciéndome careto, yo digo, complicado. Porque es que uno tiene que ser un comercial para todo. Usted para la finanza tiene que ser comercial. Para recursos humanos, comercial. Usted se vende comercialmente. El tono de la voz es importantísimo para ustedes que son profesionales en salud. Ustedes llegaron de un ingeniero residente, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico. No, ingeniero, es que yo vengo aquí. ¿De qué? No, es que yo vengo aquí, por favor. No se le entiende. Pues hasta en eso, en la actitud que yo debo de tomar frente a los ingenieros. Porque siempre va a haber una pelea entre operaciones y HSE. Eso es importante. Y no es que y lo digo en la pelea en el buen sentido de la palabra, es cogerlos del cabello, ponerlos acá al lado, le digo, venga, trabajemos porque es que la gente nos está matando, hermano. Déjeme desarrollar mi tarea bien. Ahí me están pagando para hacer seguridad industrial, usted para que haga el proyecto. Entonces ayudémonos. Pero usted por su lado, yo por el mío. Medio complicado. ¿Sí o no? Porque no hacemos un desayuno de trabajo y vamos y hablamos, fresco, yo le gasto el desayuno. ¿Lo puse qué? A mi nivel. Y estoy diciendo que esto es comercial. ¿Cómo me recuerda su nombre? Digo, no, David, usted está equivocado, hermano, eso la gente, usted no me la saca, que es el tipo, más me la retiene. Entonces, ¿yo cómo hago para capacitarlos? ¿Cómo? ¿Me hace un foro? ¿Me puede colocar esto por aquí? Es que identificar un peligro y me toca. Gracias, qué pena que recorte. ¿Listo? Diseño. Bueno, ¿le quedó clara esa parte? Entonces, las construcciones de las facilidades es bien importante, o sea, la edificación tiene que estar acorde con lo que yo quiero, para que no raye con lo de seguridad industrial. Eso va en actividades de alto riesgo. Si yo tengo una actividad de riesgo que son izaje de grúas, y voy y miro las grúas y vueltas nada, gerenciamiento de actividades de alto riesgo, izaje de grúas, y todos los aparejos malos, sin certificar, sistema de riesgos, gerencia en actividades de alto riesgo, trabajos en alturas, voy y miro y la persona no está certificada en alturas, o quiero hacer un curso avanzado de 8 horas. Esta mañana hablábamos con una persona de por allá, me decía, ¿será que usted me puede hacer un curso avanzado en 16 horitas? Pero yo le pago las 40, tranquilo. Digo, no, usted me puede pagar el doble del curso, no me interesa. No me interesa. Me dio, porque cuando ya le entran a manosear a uno, y piensan, espera un momentico, que es que hasta aquí voy yo. Eso es complicado, y eso no se vende. Programas de inspección y mantenimiento. Los programas de inspección y mantenimiento hay que hacerlos bien. Uno puede hacer un programa de inspección. El programa de inspección cree que es hacer yo el recorrido. Mire, usted puede tener un programa de inspecciones simplemente con caminatas referenciales o rutinarias.
Las planeadas son las que yo registro, las rutinarias son las que yo no inspecciono y las que voy dando muela en la medida que voy caminando. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Ojo con esto, ojo con la máquina, no le va a meter la mano, ojo los elementos. Es una caminata gerencial. ¿Y la puede incluir dentro del programa de inspecciones? Sí, ¿por qué no? No estoy dejando registro, ok, no pertenece a la planeada. ¿Listo? Programa de mantenimiento, también es clave, ¿no? Yo tengo que mantener todo el mantenimiento de mis equipos al pelo, perdóname la expresión. Gestión de cambios, importantísimo. Es súper importante la gestión del cambio, porque la mayoría de eventos es que yo no sabía, pero venga usted, no, pero como a mí no me lo informaron, pero como el procedimiento cambió, pero a mí no me dijeron. Esa es la típica, en el sector de hidrocarburos, la típica. Miren, nosotros hicimos un análisis el año pasado para Ecopetrol de la gestión del cambio. Y el problema radicaba en que la gente no sabía cuáles eran los procedimientos actuales, una cantidad de procedimientos y nos llenamos de procedimientos y de políticas y de normas y de formatos. Cuando yo miro esa cantidad de formatos no sé cuál me aplica y cuál no me aplica. Y tengo la versión A, la B, la C, la D, y entonces voy a esta fuente de trabajo, entonces tiene la A, y voy a este otro frente de trabajo y tiene la B, y aquí el señor no tiene el formato. Entonces digo, venga, pero ¿cómo así si el sistema es uno solo? Entonces voy y le pregunto, y me dice, no, es que depende del proyecto. Entonces hay contratistas que son muy estrictos y hay contratistas otros que son menos. Entonces cuando son menos, pues no utilizamos tantos formatos, pero cuando son muy resistentes al cambio, utilizamos, digo, no, es que el sistema es uno solo. Eso es gestión del cambio. Y cuando a mí me cambie algo, yo verdaderamente sepa cómo es que debe funcionar y que todo el mundo sepa qué es lo último que yo tengo. Y se ve mucho en construcción. Uno dice, no, coloquemos aquí es que no hay luz aquí, entonces necesitamos colocar acá un cable, electricidad. Pero eso es aquí, mientras que pulimos aquí. Usted empieza la obra y termina la obra y el cable está ¿en dónde? Ahí. Entonces, venga, señor residente, si ese cable va a estar ahí y si su intención es colocarlo definitivo, pues hermano, canalícelo, entúbelo, empótrelo. No es que yo le quiera dar muela, doctor. Pero si usted me dijo que era temporal, para mí temporal es 1 hora, 2 horas. Mientras que usted hace la pulida, para de contar. Lleva 2 meses el cable ahí. Necesito que me lo cambie. Sí. Porque el problema está en eso, que a mí lo temporal se me convierte en permanente. Pero no le hacen la adecuación para que sea permanente. Entonces, eso es mediocre. Y uno en la vida no tiene que ser mediocre. Y menos uno como profesional de HSE. Es preferible que digas, mire, el personal de HSE es... y no nace, man. Es un bacán, eso todo lo pasa. No, ojo con eso. Ojo con eso. Tampoco que esté parando las operaciones, ¿no? También está el coordinador de HSE, el supervisor de... No, eso pare la operación. Eso no se puede hacer. Y usted, no, pare la operación. Entonces el gerente de operaciones dice, no, perdóname, pero venga aquí, hermano, usted no puede estar parando todos los trabajos. Entonces, ¿cuándo termino yo este proyecto? Pues tiene que ser conciliado y tiene que tener mucho criterio técnico para parar una operación. Mucho. Sí, mire, yo paré ese trabajo por esto. Y la norma nacional dice que cuando pase esto, yo tengo que parar. Inclusive hay normas internacionales donde la OCHA me dice esto. Y la norma europea, si usted quiere más, me dice esto. Yo como operaciones que me toca quedarme callado porque es que sé. Pero cuando no sé, me toca también como coordinador pues salir e irme, que no sé. Ojo con eso. Gestión de cambio. Información y documentación, pues todo lo que nosotros llamamos procedimientos, estándares, listas de chequeo, manuales, descriptores, formatos, todo, requisitos legales de otra índole, toda esa parte documental, que el sistema de gestión, que el programa, que ahorita no se llama programa de salud ocupacional, sino programa de ¿qué? Perdón, ¿cómo se llama? ¿Ya le cambió otra vez la legislación? ¿Cómo se llama, doctora Margarita? Porque es que tengo aquí otra cosa. ¿Cómo se llama? Programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sabían o no? ¿O se equivocó? La 1016 todavía no ha salido. ¿Murió? Se acabó. El 1016 todavía no está y ese también está acá. Bueno, entonces, seguimos. ¿Va a hablar a capela? ¿Pasamos a la próxima? Programa a las 9, por favor. Sensibilización hacia la comunidad y otros interesados. Es importante esta parte. Ojo, ¿yo qué recomiendo?
cuando la comunidad donde ustedes tienen el proyecto, donde ustedes estén elaborando, si es una comunidad complicada, ojo con este ítem, que le puede convertir una piedra en el zapato. Cuando uno hace que la comunidad participe, vamos a abrir una vía, no, te llamamos a la comunidad para explicarla. Vamos a contratar, no, te llamamos a la comunidad, entonces la comunidad le va colocando usted piedra en el zapato, ojo con eso. Cuando usted trabaja en una empresa que hay y que la comunidad está bien, está patrocinada y es tripartidita, porque es que esos beneficios de planes comunitarios tienen que ser tripartiditas. Cuando yo hablo de tripartidita, es que la comunidad tiene que también poner cosas. Tiene que poner mano de obra o el lote o cualquier cosa, la empresa pone otra, pero tiene que ser tripartidita, el gobierno, la empresa y la comunidad, pero no todo yo, porque siempre yo. Entonces, ojo con ese tipo de planes. Ojo, porque siempre ocurre eso. Siempre. ¿Listo? Nosotros en la empresa teníamos como una fundación pequeña, reuníamos ropa y le entregábamos a las personas que eran de escasos recursos. Vaya sorpresa que la persona cogía esa ropa que nosotros le regalábamos, iba y la vendía. Entonces, ¿qué nos tocó? Eso mismo pasa cuando uno hace los programas de gestión comunitaria en la parte militar, en la parte de medio ambiente, en la parte de comunidad. Entonces le decimos, mire, yo le voy a regalar la ropa, pero no es tan regalo, usted me la va a comprar. Este pantalón le vale 100 pesos. Porque ya cuando el tipo la vende, lo va a sentir los 100 pesos. Y es la figura como tal. Así mismo pasa en los programas que ustedes tienen que gerenciar, en actividades, al menos en este ítem. Gestión de emergencia, yo creo que aquí no me puedo detener más, pero ojo con esta gestión de emergencias. Esta gestión de emergencia en gerenciamiento de actividad de alto riesgo, no es que yo, el operadora, cómo es que apago el incendio, cómo es que controlo allá el fuego, no. Es sobre manejo de crisis en cierta forma. Aquí hay planes involucrados, pero todo este plan estratégicos, operativos e informáticos tiene que ir dentro del manejo de la crisis. Es cómo yo gerencio una crisis. Y hay un programa que es bueno que cuando ustedes estén lo puedan contratar, lo puedan implementar, que se llama Sistema de Comando de Incidentes. No sé si han escuchado. Y está certificado por OTDA, o están certificados por la Universidad de Texas, o certificado por HS Consultores. No hay ningún problema. Pero en gestión de manejo de crisis, los gerentes tienen que saber cómo manejan las crisis. Bueno, eso se maneja por control presupuestal, la verdad. O sea, bueno, sí. Hay dos cosas. Hay un control presupuestal que son las primas de seguros que uno paga. Entonces uno lo que hace es transferir el riesgo. Hay veces no se puede, entonces usted lo presupuesta como un mayor activo, como una pérdida, como una provisión por en pérdidas en nivel de mantenimiento. Antes las represas, también lo que estaba hablando la doctora Margarita, se creaban unos presupuestos para indemnizaciones de muertes. Entonces decía, mire, yo para construir esa represa yo calculo más o menos de 7 a 9 muertos. Y se generaba el presupuesto de inversión. Y se colocaba un flujo de inversión, usted ganaba utilidades por esos 3 años que duraba la construcción de la represa y después pagaba. Entonces son negocios. No, yo, o sea, le digo lo tácito, no, sí, es que no se hacía nada. Esa es la verdad, usted crea un presupuesto. Porque es que el conflicto de la guerrilla es mucho manejo. O sea, cuando se maneja aspectos de la guerrilla y de los paramilitares, las empresas operadoras, o sea, las petroleras, no tienen capacidad de negociación. Entonces, lo que le hace, se maneja otra figura ahí que es, si es de la contratante, lo maneja directamente la contratante, pero hay algo de reembolso que maneja la operadora, pero no está frenteando a la operadora, sino frente a la contratante, la contratista. Pero son manejos que se dan internos, que nunca se dicen, pero sí se hace así. Sí se hace así, pero es como se maneja, la real. ¿Listo? Análisis y prevención de accidentes. Yo no quiero detenerme en esto de incidentes, ¿cierto? Hay dos tipos de incidentes, ¿cierto? Los que producen... ¿La que produce qué? Ok, pérdidas, y los que no me producen pérdida, que son los casi accidentes. Entonces, cuando ustedes vean por ahí en un libro que diga incidentes, y cuando estén donde el cliente, bueno, incidentes con pérdida o sin pérdida, entonces usted ya sabe que los que me producen pérdida se llaman ¿qué? Accidentes, y los que no me producen pérdida se llaman ¿cómo? Casi accidentes. Los incidentes son dos, con pérdidas y sin pérdidas. Con pérdidas, accidentes, sin pérdidas, casi accidentes. ¿Sí o no?
¿Estamos? Sigamos a la próxima. Y la otra es evaluación y verificación y mejoramiento, que eso sí, auditorías, revisiones gerenciales, pero dentro del sistema de tareas de alto riesgo. ¿Preguntas? Con respecto a lo que usted decía de las personas que trabajan en las petroleras, las ARLs realmente ¿qué cubren? En el caso de una persona que va, va a su casa, el transporte que le dan, es que tengo una duda, pero tenemos una tarea de eso, le dan el transporte para que vaya a su casa, o sea, las rutas, y en ese trayecto la guerrilla para el transporte y matan a alguien, hay que, o le causan una herida, la ARL hay que... ¿Su profesor está aquí? Mire, mire, le voy a dar una respuesta que le va a dar en las mismas, pero es la respuesta que uno maneja cuando es consultor, sobre todo en esos casos de es o no es accidente de trabajo. Eso es bien delicado cuando usted está dando capacitaciones y entrenamiento. ¿Por qué? Y más cuando ustedes, aquí hay alguien que trabaja para las ARLs. O sea, cuando uno trabaja para una ARL y el trabajador, ahí me dice, mire Marcos, vaya haga una capacitación a Schlumberger. Entonces yo me voy para Schlumberger a dictar una capacitación y hubo un trabajador allá que hace lo que usted hizo ahorita. Ingeniero, una pregunta, lo que pasa es que el día 23 de octubre del 2000, se me cayó este dedo. ¿Eso es accidente o no es accidente de trabajo? Yo le digo, dije, mire, lo que yo le recomiendo muchas veces, yo no le puedo decir si eso no es accidente de trabajo, lo que yo le recomiendo es reporte. El hecho de que usted reporte no quiere decir que sea o no a un accidente de trabajo. 2, para ayudarle el concepto si eso no y si cubre o no cubre, hay una cantidad de variables. Analizar el tipo de contrato, cuando ingresó, si la persona cuando lo cogió la guerrilla estaba en horarios laborales o estaba visitando una novia del pueblo, porque le entró el mal de vereda en ese... O sea, hay 1000 variables. Hay 1000 variables. O si de pronto el vehículo estaba asignado por la empresa o simplemente lo cogió, ¿sí? O depende si el contrato fue generado en INSUM, o sea, en sitio donde estaba la operadora donde ocurrió, o estaba en Bogotá por misión. ¿Sí? Entonces depende de una cantidad de variables. Entonces, si usted a mí me contara más abajo, después, todas las variables que tiene lo que ocurrió antes del evento, yo le podría decir si sí o si no con los abogados que nosotros tenemos en la empresa. Pero es bien complicado darle un concepto acá porque se manejan muchas variables. ¿Listo? Entonces, si el vehículo estaba suministrado por la empresa, si los horarios eran los que eran verdaderamente los horarios, si verdaderamente el contrato estaba dentro de las instalaciones o era contratando por visión o por visión. Hay variables que hay que analizar para yo decir si eso no es accidente de trabajo. ¿Listo? Pero yo qué le podría decir así a abuelo de esa tarea no dieron habérsela puesto. Esa pregunta del examen. ¿Tienen más variables o solamente esa? Porque es que falta mucha información. ¿Le dieron toda esa información? Sí. Si usted me pregunta, yo pensaría que sí debería de responder, porque es que está en función de la labor a desarrollar, ¿sí? Pero ese es mi concepto personal, pero las ARLs piensan cosas diferentes. Pero yo pienso que si estoy asignado a una labor por una organización, pues por mí tienen que responderme en algo. Pensaría que es lo justo, sin decirle si eso no es accidente de trabajo, ¿sí? Pero pensaría que es lo justo. Tengo conocimiento de una ARL que dentro de todas sus políticas considera que el secuestro de una aeronave en vuelo o pues en su proceso no lo considera accidente de trabajo y lo tiene establecido y no lo considera, y lo tiene ya, y cuando hace la negociación con las empresas y con todo ya lo tiene establecido. Mi concepto personal, sí, todos los que están abriendo los ojitos, es que debería de ser considerado accidente de trabajo. Es más, la ley determina que después de que
se da el concepto de muerte presunta cuando desaparece el trabajador o el trabajador no aparece. Ustedes saben que tiene que seguir un proceso para declarar la muerte presunta y sus herederos de ley tener derecho a la reclamación. Cuando se da el proceso de muerte presunta, entra el proceso de reclamación ante la ARL para que sus herederos obtengan la pensión. Pero, como les digo, eso depende de qué variables, de qué se está consultando, etcétera, etcétera. Perdón. Vamos en orden porque también nos vamos atrasando. Entonces, 3, 4 preguntas muy puntuales y levanten la mano para... 1. En este caso, por ejemplo, cuando la persona es secuestrada y se supone que falleció, que lo han matado, en el caso de los familiares, supuestamente la ley dice que son a los 2 años, ¿cierto? Que no aparezcan. Pero hay muchas ARL y muchas empresas de que dicen que no, hasta que no aparezca el cuerpo como tal. No, por eso deben hacer el procedimiento como tal ante la Fiscalía hasta que determine muerte presunta. Cuando sale el dictamen de Fiscalía de muerte presunta, inicia el proceso de reclamación, pero tiene que ser así. Bueno, ya nos estamos yendo para otras áreas. Las preguntas que sean de gerencia en tareas de alto riesgo, por favor. ¿Listo? El semestre pasado tuvimos una clase, tuvimos una asignatura que se llama riesgo público. Dentro de ese nuevo concepto, el profesor explicaba que sí da lugar a que en ese tipo de situaciones hoy en día se consideren, cuando están dentro del amparo de la empresa, ya sea en su recorrido de empresa o ya sea durante su jornada laboral, se deben considerar accidentes de trabajo. Hubo varios casos que comentó el profesor y dentro de eso el concepto jurídico es que sí es accidente de trabajo. Listo. ¿Qué otra persona? ¿Alguien le estaba levantando la mano? Bueno, retomando el tema de los permisos de trabajo, pues hablábamos de unir o fusionar todos en un mismo formato, era la pregunta inicial que hacía. Bueno, esa responsabilidad legal que yo asumo al hacer ese tipo de variables, ¿cómo me complican a mí como HC? Mire, me quiero detener un poquito. Esa pregunta me gusta mucho. Porque la pregunta es que si yo firmo un permiso de trabajo, ¿hasta dónde va mi responsabilidad en firmar un permiso de trabajo? Cuando tengo las características que no lo puedo funcionar, que sé que se tienen que manejar separados, Ok. que inclusive Mire. las políticas de la empresa me dicen no firmen. Ok, entonces él está hablando que cuando por política de la empresa me dice que yo debo tener un programa, un permiso de trabajo, no es un sistema, sino un permiso de trabajo como mixto, o sea, un mix entre varios permisos de trabajo y la empresa me obliga a que yo lo tenga que firmar y si pasa algo, si yo soy responsable o no. Mire, se ha creado un mito alrededor de los permisos de trabajo, cuando yo soy autoridad ejecutante o autoridad de área, que eso nos faltó hablar un poquito. La autoridad ejecutante es la que ejecuta la tarea, la autoridad de área es la que supervisa que esa tarea se esté haciendo de la forma adecuada con base en lo que yo dije en el permiso de trabajo. Entonces los ingenieros o las personas que son ejecutantes, les da miedo firmar el permiso de trabajo porque es que, uy, me voy para la cárcel. Mire, le voy a decir algo de una forma tácita, que es la respuesta típica y que uno debe ser consciente. No le tengan miedo a firmar un permiso de trabajo. Mire, usted se puede ir a la cárcel firmando o sin firmar. ¿Es qué más da? Lo que yo sí les recomiendo, ojo con esto que les voy a decir, lo que les estoy recomendando, aseguren el proceso. Mire, autoridades de área firman el permiso de trabajo en el escritorio. Error. Error típico. Tengo en mi computador todos los procedimientos, entonces yo imprimo. Error. Eso sirve como guía, pero cuando yo esté en campo, tengo mi guía acá que imprimí y yo verifico que las circunstancias y las condiciones actuales donde yo voy a ejecutar el trabajo corresponden a lo real y con respecto a mi procedimiento, porque hay un error técnico. Usted, construcción, lo que estaba hablando de excavaciones, y anoche llovió y usted ya firmó el permiso de trabajo, ya lo tiene diligenciado, le cambiaron las condiciones y el tractor se vino todo el talud, mató 8 personas. Error. Entonces, ojo con eso. Entonces, mire, usted sin firmar o confirmar, sin permiso, si usted hizo algo malo, ¿se puede ir para la cárcel? Sí, claro. Ahorita, ¿de qué depende? Depende de dos cosas, de un buen abogado y de un buen asesor técnico.
El abogado se lleva el 60%, el asesor técnico el 40% de la reclamación. Eso sí, se puede tener conmigo un buen rato y le explico hartas cosas. Pero eso cobra uno. Entonces, si la indemnización da 100 millones de pesos y la reclamación se fue por 30 o 40 y así, usted coge el 40 de ese 30 y listo. Y el otro se lleva el 60. Preguntas de gerenciamiento de actividades de alto riesgo. ¿Ninguna? Cuéntame. Empresas grandes. Ajá. Ok, los permisos de trabajo conservan siempre unos mismos elementos, pero no son estándares. O sea, cada empresa puede decretar y diseñar su propio permiso de trabajo. Siempre uno mira los permisos de trabajo y en muy pocas cosas varía uno de otro. Cuando son empresas que no tienen actividades de alto riesgo, no recomiendo un sistema de permisos de trabajo. Porque si usted no tiene el sistema de permisos de trabajo sirve para actividades de alto riesgo. Y si usted no tiene actividades de alto riesgo, ¿para qué tiene un permiso de trabajo? Lo que hace es embolatar a la gente. Lo que normalmente hace uno cuando las empresas tienen actividades de alto riesgo y tienen actividades pequeñas que no son de alto riesgo, pero que usted necesita controlarlas porque quiere, se le llaman permisos de trabajo en frío. ¿Sí? Y esos permisos de trabajo en frío también son llamados permisos generales. Entonces son permisos que usted firma y que diligencia, pero para actividades comunes y silvestres, comunes y corrientes. ¿Sí? Pero si una empresa administrativa no tiene actividades de alto riesgo, no se enmarañen con eso, o sea, no se den mala vida. ¿Sí? Hagan algo sencillo. La seguridad industrial tiene que ser sencillo, el procedimiento tiene que ser sencillo, no se embolaten con cosas documentales tan robustas, porque cuando usted quiere hacerle control y seguimiento se le forma un desorden. Entonces no, el tamaño de un sistema de gestión tiene que ir acorde con las actividades de alto riesgo que va a haber en una organización, eso sí. O sea, pero si es algo suave, algo pequeño, sencillo y rápido. En este caso usted plantea negociar cuando hay una organización que es grande y que tiene ya todos sus formatos y que tiene ya todos sus conceptos, ¿de qué forma se puede entonces ir cambiando esos conceptos para que sean más sencillos y para que todas las personas pues Bueno, mire, cuando usted tiene un sistema de ese tipo, usted pasan 3, 5 años y no ha madurado, como los sistemas de gestión de calidad, imagino. Entonces usted monta su sistema de gestión de calidad y usted quiere que a los 2 años ya está funcionando, error. Los sistemas de gestión, como las actividades de alto riesgo, necesitan un periodo de maduración. Los periodos de maduración de cuando usted monta un sistema de gerenciamiento de alto riesgo son de más o menos 5 años. La forma es que cada día tiene que haber mejora dentro de la empresa. Y una forma de poder estimular a la empresa es demostrarle con cifras. ¿Se acuerda que hablábamos de los costos directos y los costos indirectos? Cuando usted le demuestra durante el transcurso de los 5 años a los dueños de la empresa que haciendo un buen gerenciamiento de control de pérdida le redujo tantos millones de dólares, créame que le van a subir el doble el sueldo. O sea, esa es la forma de demostrarlo con dinero. Pero si usted está dando pérdidas, créame que uno como presidente de un corporativo no le va a invertir a eso. ¿Sí? Y eso es lo que uno maneja. Dice, este proceso me está dando pérdidas, déjelo a un lado y produzcamos lo que me está produciendo ganancias. Como uno piensa como gerente, porque el negocio tiene que seguir. Lo que es rentable sigue, lo que no me da pérdidas, deséchelo. Como las parejas. Si usted tiene una pareja que no le está funcionando, déjela a un lado. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Este es un pequeño abrebocas en el tema de tareas de alto riesgo. Como pueden ver, tenemos muchísimo que explorar, muchísimo que aprender, muchísimo que ver y pues al menos ya estamos haciendo como los primeros pinitos en esta área. Continuando con nuestro orden del día, tenemos la la presentación de un texto, el ebook Manual Técnico de Orientación en OSHA 18000. Nos acompaña la ingeniera Luz Catalina, quien es ingeniera industrial, especialista en higiene y salud ocupacional, auditora interna de sistemas integrados de gestión, quien nos va a hacer la presentación de su libro. Ella nos va a contar cómo es su manejo, me parece muy pertinente para las actividades que nosotros desarrollamos y para la misma metodología que nosotros utilizamos. Continuaríamos con un pequeño receso libre y seguiríamos con una conferencia sobre los últimos equipos de higiene y la importancia de la investigación
en esta área, en el área de seguridad y salud ocupacional, en el tema de, y pues con el apoyo de higiene. Entonces le damos paso a la ingeniera Luz Catalina. Muchísimas gracias por apoyarnos y bienvenidos. Gracias, doctora Margarita. Muy buenas tardes. Yo soy la ingeniera Luz Catalina Murillo. Soy ingeniero industrial, especialista en higiene y salud ocupacional. Además, soy auditor interno en sistemas integrados de gestión OSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001. Tengo el gusto de presentarle a ustedes el día de hoy mi libro de muchos años de experiencia en actividades de campo, en actividades administrativas. Se trata de un libro electrónico o ebook, el cual pues vamos a presentar a continuación. El título es Manual Técnico de Orientación para diseñar, implementar y evaluar un sistema de seguridad y salud ocupacional según los requisitos de OSAS 18001. Básicamente, este libro pues obviamente tiene derechos de autor, yo soy el autor, y lo pueden comprar a través de la tienda online, en la página de internet. Aquí dice visite la tienda ebook en nuestra página web www.mtdo.com.co. MTDO significa Manual Técnico de Orientación. Entonces ya cuesta 200.000 pesos. Seguimos. Bueno, vamos a iniciar con la ficha técnica del ebook. El título del ebook es Manual Técnico de Orientación para diseñar, implementar y evaluar un sistema de seguridad y salud ocupacional según los requisitos de la norma OSAS 18001. El tamaño son 892 páginas en 19 megabytes. El lenguaje está en español. Tenemos el formato, que es una digitalización de última tecnología. Es un libro electrónico o ebook. Los equipos en los cuales podemos visualizar el ebook es Windows para computadores fijos, portátiles y dispositivos móviles Android y iPad. El precio del ebook ya lo sabemos. Bueno, la correcta implementación, vamos a ver por qué se justifica implementar la norma OSAS 18001. La correcta implementación de un sistema de seguridad y salud ocupacional contribuye así, tanto a la empresa como a los trabajadores. En la empresa vamos a disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades, la disminución de los costos, aumenta la competitividad de la empresa, provee de importantes herramientas para el mejoramiento continuo y el aumento de la productividad. Para los profesionales, la idea es formar líderes al interior de las organizaciones y adquirir competencias y destrezas que el mercado actual exige. La idea también es desarrollar competencias con el fin de desarrollar profesionales a cargo de las áreas de seguridad, salud ocupacional, HSEQ o afines. La capacidad de identificar el qué se debe hacer, que es lo que nos dice la norma OSAS. La norma OSAS nos está diciendo debe hacer tal procedimiento, pero este libro nos va a decir el cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, es decir, cómo vamos a ejecutar esos requisitos que debe cumplir un sistema de gestión basado en esta norma. Vamos a concretar unas pautas generales a partir de las cuales ustedes se van a dar cuenta al adquirir el libro que van a poder profundizar. Diseñar, evaluar, implementar y mantener un sistema de seguridad y salud ocupacional mediante un uso de un manual técnico como instrumento de referencia que constituyen una herramienta de trabajo. Bueno, en la metodología que se utiliza en el libro, básicamente las normas y la estandarización de aplicación de ejemplos prácticos, sintetizar y analizar la normatividad vigente. Entonces, básicamente este manual aplica las normas de seguridad y salud ocupacional, convirtiéndose en un material didáctico que conlleve a lograr los objetivos de formación y de acción establecidos en esta normatividad vigente. Además, que la norma OSAS actualmente es considerada como obligatoria. Había un periodo donde se consideraba que la norma era voluntaria, pero ya no, la norma actualmente se considera como obligatoria. La estandarización y aplicación de ejemplos prácticos, esta es la parte más interesante del libro,
porque tenemos protocolos de cómo se deben hacer los documentos técnicos, es decir, prácticamente los procedimientos vienen desarrollados para que ustedes se orienten y puedan hacer un ajuste y hacer los procedimientos o los protocolos propios. Se analizan casos reales, se simulan eventos fortuitos, se divulgan experiencias empresariales, instructivos y formatos. Este básicamente es el índice general. Vemos aquí el manual de un sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional. Previamente se tratan una introducción, unos objetivos, una metodología. Luego pasamos a una planificación, después la implementación y la operación, y por último la evaluación, que desarrolla cada uno de los capítulos o requisitos que tiene la norma OSAS. Sí. Bueno, sí. Este es el esquema de la norma OSAS. Básicamente la norma OSAS se basa en el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces básicamente partimos del establecimiento de una política en prevención, que la define pues la dirección de la organización, luego pasa a la planificación, implantación y funcionamiento, comprobación, acción correctora, revisión por la dirección y la mejora continua, para hacer así sucesivamente el ciclo. Bueno, siguiente. Vamos a definir la política. Previamente se ha definido el alcance del sistema, se ha hecho una revisión inicial y vamos a definir la política. Esta la determina la dirección. Sí. La política debe ser adecuada a la organización, debe prevenir los accidentes de trabajo y la enfermedad, el compromiso de la mejora continua, cumplir con la legislación, debe ser documentada, implementada y mantenida, comunicada y disponible, revisada, además de actualizada. Bueno, aquí tenemos el manual del sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional, que es básicamente todo el compendio de toda la norma y de lo que incluye el texto. Siguiente. Ya el capítulo primero está la planificación. Siguiente. La planificación es la base de todo el sistema de gestión. Aquí vamos a identificar los peligros, la valoración de riesgos y determinación de controles, además de los requisitos legales y objetivos y programas. Entonces, básicamente en estos capítulos nosotros vamos a encontrar una matriz de ejemplo, cómo se debe hacer, cómo se debe calificar, cómo se debe evaluar, para que ustedes se puedan orientar. En esta identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles también van a encontrar unas fichas para cada uno de los riesgos. Entonces se va a encontrar, por ejemplo, la ficha del ruido. Entonces nos dice cómo se debe identificar el ruido, cómo se debe hacer el control de ingeniería, administrativo, qué elementos. Entonces básicamente eso es. Los requisitos legales, generales y de otra índole, y los objetivos y los programas de gestión. Continuamos. La identificación de peligros, valoración de riesgos viene siendo pues ya el punto de partida, que es el numeral 431. Entonces, establecer y mantener uno o varios procedimientos para identificar en forma permanente los peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de medidas de control necesarias. Esto debe incluir actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo tipo, de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo, incluyendo subcontratistas y visitantes, infraestructura en el lugar de trabajo proporcionada por la organización u otros. Aquí cuando hablamos de actividades rutinarias y no rutinarias, entonces también se incluye los formatos. Por ejemplo, está el formato del aro. Entonces, miren, hay una actividad no rutinaria y hay que elaborar un aro. Entonces, digamos, el aro es para mañana. Entonces, ustedes revisan el libro y ahí está el formato del aro, de cómo más o menos se debe hacer, para que tengan toda la orientación. O por ejemplo les dicen, no, hay que hacer un informe de revisión por la dirección para que el gerente pues lo pueda revisar, lo pueda colaborarle al gerente para que haga un informe de revisión por la dirección. Entonces el libro les muestra cómo hay un ejemplo de hacer la revisión por la dirección, que ya es el final. Listo. El numeral 432, que son los requisitos legales y de otra índole. La anterior, por favor. Entonces miramos acá todos los requisitos legales. Es decir, el procedimiento, les da un ejemplo de cómo hacer un procedimiento de requisitos legales,
de que esta información tiene que mantenerse actualizada, debe comunicarse a los empleados y a las partes interesadas, debe haber unas licencias de actividad y incluir de actividad y de registros de centros de trabajo, legislación industrial aplicable y legislación en materia de seguridad y salud ocupacional. Sí. Bueno, aquí tenemos los objetivos de seguridad y salud ocupacional. Los objetivos deben tener requisitos legales, índices de siniestralidad, reducción de niveles de riesgos, informes de auditoría, disconformidades del sistema, consideraciones tecnológicas. Estos deben ser compatibles con la política de la organización, incluyendo el compromiso de mejora continua. Sigue. Aquí también se incluye un formato de cómo ustedes deben hacer un programa de gestión. Entonces les da en formato, que básicamente un programa de gestión, cómo se lleva, se establece, se mantiene pues un programa de gestión para conseguir los objetivos, básicamente para los riesgos que son pues muy críticos dentro de la organización. Ya se establece el programa de gestión. Bueno, aquí tenemos el numeral 444, que ya es la operación como tal. Siguiente. Nos indica cómo aplicar el sistema de gestión, los recursos, las funciones, la competencia, participación y consulta, documentación, documentos y datos, operacional, control operacional, preparación de respuesta ante emergencias. Aquí pues todos los recursos, las funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad. Entonces básicamente cómo se debe establecer unas funciones cada uno de los participantes, y al final pues toda la responsabilidad recae sobre la dirección de la empresa, y que la dirección debe designar un miembro de la alta gerencia. Bueno, ya aquí básicamente todo esto, listo. Siguiente, tenemos todo lo de la documentación, control de documentos. Yo les voy a enviar esta información para que ustedes la lean detalladamente, como un pequeño resumen de cada uno de los requisitos de la norma. Siguiente, el control operacional, qué procedimientos, siguiente, instrucciones para el control operacional, adquisición de equipos, productos químicos, cuáles son los que deben incluir o algunos ejemplos. Seguimos, la preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, exactamente, capítulo 3, siguiente. Entonces aquí el contenido, seguir y corregir, la medición y el seguimiento del desempeño. Seguimos, evaluación del cumplimiento legal. Bueno, la investigación de accidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. Siguiente. El control de los registros, auditorías, y el 4.6 ya al final, que es revisión por la dirección. Bueno, aquí básicamente ya para los últimos 5 minutos finales vamos a mirar la plataforma de pagos, que es a través de Payulatán, de nuestra tienda en línea, la forma más fácil y segura para realizar pagos en Latinoamérica a través de tarjeta de crédito, vía efectivo o al otro, desde tienda online. Entonces, esta es nuestra página web. Entonces ustedes les dan clic acá en tienda ebook, siguiente, hacer clic en la tienda, le dan clic en paga con Payulatán, después llenan sus datos personales, nombres, apellidos, teléfonos, país, y le dan aquí clic en los datos de envío son iguales para que se duplique la información por tratarse de un ebook. Siguiente, después ustedes pueden hacer clic aquí, tarjeta de crédito, llenar sus datos de la tarjeta. Acá si van a pagar con efectivo, escogen efectivo y le dan clic en pagar. Él genera un recibo y ya ustedes lo pueden imprimir. Ustedes van a recibir 2 emails, uno con el archivo del ebook y otro con las instrucciones de instalación del libro electrónico. Entonces básicamente aquí tienen que instalar un programa lector que se llama Javelin, que es este muñequito que indica que están lanzando una jabalina. Luego lo descargan en mis documentos o en carpeta de la referencia. Bueno, después hacen clic en esta página web y el Javelin lo instalan inicialmente en inglés y él da las opciones para pasarlo en español. En las opciones nosotros les enviamos todo. Siguiente, la entrega pues personalizada, lo pueden instalar en un máximo de 4 equipos o dispositivos y lo pueden consultar desde cualquier tiempo o lugar, aún sin conexión a internet.
Listo, aquí está toda la visualización, el ejecutar, next, next, siguiente, instalar, finalizar, cómo lo pasan al español. Y al final, este es nuestra presentación. Muchísimas gracias. Tengo la oportunidad de conocer el texto, se lo recomiendo muchísimo precisamente por los ejemplos y los modelos que tenemos. Como les digo, la norma y todo nos dice el debe, pero no sabemos el cómo. Y ya ahorita lo veíamos, nos llenamos de una cantidad de formatos, nos llenamos de una cantidad de procedimientos, y yo siempre les he dicho, yo no sé por qué en seguridad y salud en el trabajo o en salud ocupacional, mientras hacemos todo el cambio del nombre, tenemos una filosofía que es para qué hacerlo fácil si difícil se puede. Y cuando ustedes están en los procesos de auditoría, uno dice, pero yo ¿por qué hice esto? ¿Y yo por qué monté tantas cosas? ¿Y yo cómo los voy a medir? Y acuérdense que todo lo que ustedes documenten, lo tienen que medir y lo tienen que controlar. Entonces, esta es una forma muy práctica y que les sirve para cualquier empresa, desde un trabajador hasta los 100.000 trabajadores. Entonces, se los recomiendo. No somos muy dados a hacer como este tipo de publicidad, pero me parece que es un documento muy, muy práctico.